Señor, gracias por este tiempo que podemos cantarte, Señor. Podemos exaltar tu nombre. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos puedas enseñar tu palabra, que puedas hablar a través de mí para que todos seamos aquí animados, alentados, exhortados, Señor, a siempre hacer tu voluntad. Y bueno, que este tiempo sea un tiempo de gran edificación como iglesia y bueno, que tú estés tocando y obrando en nosotros, Señor, esta mañana. En tu santo nombre oramos. Amén. Amén. Pueden saludarse unos a otros y después continuamos con el estudio de la Biblia. ¿Qué dices, Osquitar? Pornografía cerrada. Ya está, ya está, ya. Entonces, abrimos nuestras Biblias en 2 Corintios. Hoy día vamos a entrar al capítulo 6. Eh, la semana pasada fue un tema de verdad en el cual le puse reconciliados con Dios, ¿no? Que es a lo que Dios nos llamó. Dios nos ha llamado a que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. O sea, nosotros, habiendo sido sus enemigos, habiéndole ofendido, fue Dios mismo quien nos buscó, quien buscó restablecer esa unión con Él. A pesar que nosotros fuimos los culpables, fue Dios quien vino a buscarnos. Y de esa manera que Dios ha hecho que nosotros seamos reconciliados con Él, también había una acción que nosotros debemos hacer, ¿no? Que es buscar a las personas para que también ellos puedan ser reconciliados ¿con quién? Con Dios, con Dios. Ese es nuestro llamado, dice las Escrituras, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos hacer en todo momento. Entonces, los versículos que vamos a leer hoy día, del 1 al 2 de Corintios, de 2 Corintios capítulo 6, prácticamente es la continuación de la semana pasada. Recuerden que en la Biblia, en el original no había capítulos, no había versículos. Ya ha sido esto de alguna manera para nuestra ayuda, para poder tener un orden, para saber dónde encontrarlo, ¿no? Entonces, los capítulos y versículos han sido para nuestra ayuda, para poder identificar y todo eso, ¿no? Que sea de una manera más fácil para nosotros poder leerla y estudiarla. Entonces, los versículos que vamos a leer es la continuación de lo que hemos visto la semana pasada. Entonces, todos con sus Biblias, o si no, ahí también en la pantallita. Pero siempre es bueno una Biblia porque no vaya a ser que se vaya la luz o que se corte un cable o que Oscar patee el cable. ¿Ah?
Claro, también. Para que estén verificando que está en las escrituras. Sí, tienes razón. Para que verifiquen si es verdad lo que estoy diciendo también, ¿no? Versículo 1 dice, 2 Corintios 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces Pablo se menciona como colaborador de Dios, como un colaborador de Dios. Y no solamente Pablo, ¿no? Él incluye a todos los creyentes, todos los corintios que son creyentes, ¿no? Así pues nosotros dice que somos colaboradores suyos, colaboradores de Dios. Entonces, esta palabra colaborador, lo que quiere decir es que está trabajando, está laborando y específicamente con Dios. Pablo dice, yo, como todos los creyentes, aquellas personas que son colaboradores de Dios, están trabajando juntamente con Dios. La obra que están haciéndolo junto con Dios, para Él y por Él. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Somos colaboradores de Dios y prácticamente Pablo está diciendo, estoy trabajando juntamente con Dios. El trabajo que estoy haciendo es Dios estando conmigo para este trabajo. Entonces, ¿cuál es el trabajo al cual Dios nos ha llamado? ¿Cuál es el trabajo? Específicamente, aquí el trabajo es el de dar el mensaje del Evangelio a todo el mundo, a las diferentes naciones. Este es el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer, en el cual Dios promete estar juntamente con nosotros, porque somos sus colaboradores. Entonces, este es el trabajo, de dar a conocer el Evangelio, de dar el anuncio del Evangelio, de expandir el Evangelio. Este es el trabajo al cual Dios nos ha llamado, que nosotros tenemos que hacer, de dar a conocer el mensaje del Evangelio. Entonces, lo que vimos la semana pasada fue que Jesús, Dios, le dio el ministerio de la reconciliación a Pablo y a todos los creyentes, y también el de ser embajador en nombre de Cristo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Dios nos llamó a reconciliarnos con Él para que también el mundo, nosotros les exhortemos a que puedan también reconciliarse con Dios. Y también vimos que Dios nos ha llamado a ser embajadores en nombre de Cristo, representantes de Jesús. Entonces, el trabajo al cual Dios nos ha llamado es anunciar el Evangelio, a expandir el Evangelio de Cristo, ¿no? A todo el mundo, a todas las naciones. Este es el llamado que Dios nos está haciendo, que Dios nos está dando. El ser colaboradores de Él, trabajando juntamente con Dios. Y ese es el tema de hoy, trabajando junto con Dios. Entonces, Pablo trabaja con Jesús, Pablo trabaja con Dios, él labora con Dios, ¿no? Entonces, debemos entender que Dios no nos necesita, Él no nos necesita, pero Dios quiere que seamos sus colaboradores. Así cuando Jesús estuvo en la tierra e hizo la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús decidió usar a sus discípulos. Y Él oró, bendijo los alimentos y lo dio a los discípulos para que los discípulos lo repartieran. En realidad Jesús lo pudo haber hecho solito, pero Jesús deseó que sus discípulos sean participantes de este gran milagro, ¿no?, que Jesús pudo hacer y del cual Jesús los hizo partícipes. Y de igual manera, este trabajo en el que Dios nos llama
a poder nosotros expandir el Evangelio de Cristo. No es que Dios no nos necesita, pero sí desea que nosotros trabajemos juntamente con Él, Dios mismo. Hay de verdad muchas oportunidades para que nosotros podamos compartir el Evangelio de Cristo. Y yo quiero comentarles una en cuanto a mi vida, ¿no? Ustedes saben que yo trabajo manejando, ¿no? Taxiando de manera aplicativa, con aplicativo. Y a veces hay personas, no todos, pero hay personas que a veces me conversan, me hacen el habla, ¿no? Y me preguntan, y además de esto que manejas, de este trabajo de taxi, ¿a qué otra cosa más te dedicas? A veces me preguntan, ¿no? Y yo les digo, ya, bueno, por trabajo, para obtener dinero es esto nada más. Pero también hago algo, pero no es para obtener dinero. Enseño la Biblia, les digo, ¿no? Y ahí, cuando les menciono eso, como que ellos, sí, y me empiezan a preguntar y yo les empiezo a explicar, ¿no? Un poco del Evangelio, de las Escrituras. Entonces, miren cómo se aprovecha de esa oportunidad para llevar el Evangelio, ¿no? De una manera tan fácil. La persona me preguntó a qué me dedico. Bueno, me dedico a esto, pero también enseñar la Biblia, ¿no? Y de repente alguna vez te han preguntado a ti, ¿no? ¿A qué te dedicas? Sí, bueno, me dedico a tal cosa, pero también asisto a una iglesia todos los domingos, asisto a una iglesia cristiana. Y ahí puedes aprovechar en tú compartir el Evangelio. Y hay de muchas maneras, en verdad. Hay de muchas maneras. Así no te pregunten, creo que es bueno nosotros que compartamos de lo que nosotros creemos. Eso es a lo que Dios nos ha llamado a hacer, a compartir el Evangelio. Y déjame decirte que tú no vas a estar solo, sino que Dios mismo va a estar ahí contigo. Porque Jesús dijo, ¿no?, a sus discípulos, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todo el mundo, ¿no? En todos los lugares del mundo. Todo el mundo. Y yo voy a estar con ustedes. Esa es la promesa de Jesucristo, que Él va a estar con nosotros. Donde vayamos, Él va a estar con nosotros. Entonces, ese es nuestro llamado para hoy. Que nosotros trabajemos para Dios. Con Él. Con Él. Miren lo que dice Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10 y vamos a leer del versículo 13 al 15. Romanos 10, 13 al 15. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, este primer versículo, bueno, el que estamos leyendo en el versículo 13, dice, todo aquel, cualquier persona, que no importa su nacionalidad, su idioma, dice, que invoque el nombre del Señor, será salvo. Y aquí Pablo, también que escribe esta carta, continúa diciendo, ¿no? Si de esa manera es como pueden ser salvos, invocando, ¿no?, creyendo en Jesucristo, dice en el versículo 14, ¿cómo pues las personas van a invocar a aquel del cual no han creído? Si este versículo nos dice que invocando el nombre del Señor, clamando a Jesús, es como uno puede tener salvación, la pregunta, dice Pablo, es, ¿y cómo aquellas personas van a invocar a Jesús si no han creído, si no creen en Él, ¿no? Si no lo conocen, si no saben quién es, si nunca han escuchado de Él? ¿Cómo van a invocar
de aquel a quien no han escuchado, ¿no? De quien no han escuchado. Y eso es lo que dice Pablo, ¿no? ¿Cómo van a invocar a aquel el cual no han creído? Y continúa diciendo, ¿no? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, es invocar, es creer, pero no lo van a poder hacer si es que nadie les ha anunciado el mensaje del Evangelio. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Cómo van a escuchar sin haber quien les predique? Entonces, la gente del mundo, ¿cómo es que va a poder invocar, a poder creer en Jesús? ¿Cuál es una de esas maneras en la cual la gente que no conoce a Dios puede invocar su nombre? ¿Cómo es? Teniendo conocimiento, claro, y ese conocimiento viene a través de nosotros, a través de que nosotros podamos compartir, anunciar, mencionarles, enseñarles acerca de Jesús. Si una persona no sabe nada de Jesús, la manera en que puede aprender es nosotros enseñándole. Yo de verdad, de niño, yo prácticamente no he sabido yo de la Biblia nada, en verdad. No sabía las historias, ¿no? Las historias clásicas de Sansón, de David, yo no las conocía. Recién cuando he sido cristiano, recién es que he conocido esas historias, ¿no? Recién, desde que me convertí al cristianismo, ¿no? Y es más, ¿no? En el Chavo, capítulo de Chespirito da la historia de Sansón, ¿no? Yo nunca supe que era de la Biblia. Yo nunca supe que lo había sacado esa historia. Claro, él a su manera, una manera de humor y todo eso. Pero yo nunca supe que esa historia estaba en la Biblia. Para que vean que realmente de niño yo no sabía nada de la Biblia, ¿no? Ni de ninguno de los personajes que se hablan en la Biblia. Pero ¿cómo es que yo conocí? ¿Cómo es que yo me enteré? ¿Cómo es que yo pude invocar el nombre de Cristo? ¿Cómo es que yo pude creer en Él? Me invitaron a participar de las enseñanzas de la Biblia, ¿no? Osquitar me invitó y tuve mucho tiempo yendo, no yendo también, hasta que una vez por mi propia cuenta decidí entrar, ¿no? Y yo mismo aprender de la Biblia. Y es así como yo escuché el Evangelio, ¿no? Porque Oscar estaba enseñando el libro de Marcos y justo tocó una noche, ¿no? La historia de la crucifixión. Y es allí cuando yo realmente dije, yo he pecado contra Él y Cristo murió por mí. Y yo decidí entregarle mi vida a Jesús. Es así como yo conocí a Jesús, ¿no? Por medio de las enseñanzas de las Escrituras. Y es así como otras personas también pueden conocer a Cristo. Hay muchas maneras, ¿no? Pero tiene que ver mucho con el anunciar, con el que nosotros enseñemos acerca de Jesús a las personas, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo. Y quiero aclararte esto, que el trabajo no lo haces tú solo, sino que Dios promete estar juntamente con nosotros. Por eso el tema de hoy, trabajando junto con Dios. No estás solo. En este trabajo de anunciar el Evangelio no estás solo. Jesús, Dios promete estar contigo. Entonces, Romanos, el versículo 15 nos dice, ¿no? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo van a predicar si no fueren enviados? Hoy día están escuchando este llamado por parte de Dios, que nosotros realmente cuando salgamos de la iglesia, salgamos con ese deseo, con este corazón de poder anunciar el Evangelio a más personas que tanto lo necesitan, ¿no? Es lo más importante que necesitan, de verdad. El Evangelio de Cristo, el Evangelio del Señor Jesucristo. Es lo que necesitan las personas, ¿no? Dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados?
si nadie los ha llevado, enviado. Hoy día ustedes están escuchando, por lo tanto, están siendo animados, exhortados a compartir el Evangelio, ¿no? Entonces, cuando salgan de este lugar, anunciemos el Evangelio, ¿no? Aprovechemos el tiempo, ¿no? Aprovechemos bien el tiempo, ¿no? En anunciar el Evangelio de Cristo a más personas, a más personas. Entonces, hay una pregunta que les quiero hacer, que la escuché y me pareció una buena pregunta como aplicación. Es, ¿de qué manera estamos colaborando para la expansión del Evangelio? No quiero que me contesten, ¿no? ¿De qué manera estamos colaborando para la expansión del Evangelio? ¿De qué manera estamos colaborando? Es una muy buena pregunta, de verdad, que nosotros debemos hacernos. ¿De qué manera estamos colaborando para expandir el Evangelio de Cristo? Llevando su palabra. ¿De qué manera estamos haciéndolo? Es una muy buena pregunta el que tú mismo respóndela dentro de ti, en tu corazón, ¿no? Ante Dios, ¿no? Dice en Corintios, volvamos a Corintios capítulo 6, versículo 1, según de Corintios 6, versículo 1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice Pablo, somos colaboradores de Dios y Pablo dice, os exhortamos. Os exhortamos. En otras traducciones, esta palabra exhortación, Pablo está diciendo, les ruego, les imploro, les suplico. ¿Y cuál es aquella exhortación? Dice Pablo. En el versículo 1 continúa, dice, a que no recibáis en vano, ¿qué cosa? Que no reciban en vano, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Que no reciban en vano la gracia de Dios. Esa es la exhortación, a no recibir la gracia de Dios en vano. Pablo está diciendo, les ruego, les suplico, les imploro a que no reciban la gracia de Dios en vano. Cuando leemos nosotros el no recibir la gracia de Dios en vano, quiere decir de que la gracia no sea infructífera, o sea, sin frutos en nuestras vidas. Que la gracia de Dios no solamente sea recibida y ahí quedó, ahí murió. Pablo está diciendo, les exhorto, les ruego a que la gracia de Dios no la reciban en vano. Que solamente la reciban y ahí quedó. Y no hagas nada más con ese regalo tan preciado de Dios que te ha regalado, que te ha ofrecido. Pablo dice, les ruego, les exhorto, no reciban la gracia de Dios en vano. En el libro de Eclesiastés, hay muchos versículos en el cual el autor de este libro, él menciona, ¿no?, que todo es vanidad, que todo es vacío, que todo es hueco. Y una de las cosas que él menciona es el autor dice, ¿no?, me he dado cuenta que tanto el necio como el sabio de verdad van a ir al mismo lugar, dice, ¿no? Ambos van a morir. Por lo tanto, todo es vanidad, ¿no? Y aflicción de espíritu, dice Salomón. Es lo que menciona Salomón, ¿no?, el autor de este libro. Y también dice, ¿no?, que me he dado cuenta que aquella persona que trabaja debajo del sol, que se fatiga, que se cansa, y que solamente trabaja para él, de verdad dice, esto es vanidad y aflicción de espíritu.
Todo es vanidad, dice. Pero hay algo con el cual él finaliza, ¿no? Uno de estos capítulos, él menciona, pero también me he dado cuenta de que Dios usa el trabajo y que Dios nos ha llamado a trabajar para contentarnos del trabajo en el cual Dios nos ha dado y que de esa manera podemos comer, habiendo sudado, habiendo aprendido a gozarnos del trabajo el cual Dios nos ha dado. Eso es con lo que finaliza este autor, ¿no? Salomón, el que escribió Eclesiastés. Se ha dado cuenta de que todo es vanidad, pero de que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad, pero se ha dado cuenta que Dios le ha dado ese trabajo y de que lo más importante es el tener temor de Dios en cada cosa que el hombre pueda hacer. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque ya que en este versículo de Corintios menciona, ¿no?, que no hagamos nosotros, que no recibamos la gracia de Dios en vano, que no tomemos a Dios en cuenta en nuestra vida, que tú quieras hacer las cosas sin Él, déjame decirte que es en vano, que es vanidad, es vacío, es hueco. Si tú quieres hacer la obra de evangelismo solo, o sea, sin Dios me refiero, sin su guía, de verdad va a ser en vano, va a ser en vano. Pero lo que nosotros necesitamos hacer es aprender a tener en cuenta a Dios en todo momento, aprender a gozarnos en Él, aprender a recibir de lo que Él nos quiere dar y de lo que Él quiere hacer a través de nosotros, para poder recién gozarnos en lo que podamos hacer juntamente con Él. Miren también lo que dice Pablo, ¿no?, en 1 Corintios, él menciona, ¿no?, que si Cristo no ha resucitado entre los muertos, nuestra creencia en Él sería en vano, por las puras, sería algo vacío, que por las puras estaríamos aquí reunidos, seríamos los cristianos los más dignos de ser burlados, es lo que dicen las Escrituras, ¿no? Si Jesús no ha resucitado, sería en vana la fe que tenemos en Él. Pero nosotros creemos totalmente que no es en vano, porque sí, realmente Jesús resucitó, sí, realmente Él venció la muerte, resucitó al tercer día. Entonces, cuando Pablo dice que no hagamos nosotros de la gracia de Dios, que no lo hayamos recibido en vano, habla, como le dije al inicio, ¿no?, de que no lleve fruto, que sea infructífera. Y quiero leerles un versículo en 1 Corintios 15:10. ¿Qué dice 1 Corintios 15:10? Todos vayamos a 1 Corintios 15:10. Dice esto: Primera Corintios 15:10 dice, esto también lo escribe Pablo, ¿no? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y realmente Pablo tenía, en verdad, había levantado muchas iglesias, había anunciado el evangelio en muchos lugares. Y Pablo dice, no he sido yo, ha sido la gracia de Dios. Si he aguantado todos los sufrimientos que he tenido que pasar en distintos lugares, es por la gracia de Dios, dice Pablo, ¿no? Y su gracia, la gracia de Dios, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dice, la gracia de Dios yo no la he recibido en vano. Yo no lo he recibido en vano. Todo lo que soy por Dios, dice Pablo. Y he trabajado bastante. He hecho bastantes cosas, dice Pablo. He anunciado el Evangelio, he expuesto mi vida, mi cuerpo, he sufrido por Cristo. Y dice Pablo, pero no he sido yo. No he sido yo, ha sido, dice, la gracia de Dios conmigo. Entonces, esta es la manera correcta en que nosotros podamos recibir la gracia y no hacerla en vano en nuestras vidas. Pablo recibió la gracia de Dios y decidió actuar. Decidió vivir de acuerdo a lo que Dios había ordenado, a lo que Jesucristo había enseñado, que es anunciar acerca del Evangelio, acerca del reino de Dios, que la gente se pueda arrepentir, que Jesús murió, que Jesús resucitó. Pablo dice, yo no he recibido esa gracia de Dios en vano. Y todo lo que he hecho ha sido por su gracia, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por todos los beneficios que Dios me ha dado, dice Pablo. Entonces nosotros debemos entender esto, ¿no? De cómo hacemos la gracia de Dios en vano en nuestras vidas, cómo haríamos la gracia de Dios en vano cuando recibimos la gracia de Dios y no hacemos nada más. Eso es hacerlo en vano. Recibimos la gracia de Dios, oh gracias Dios, ¿no?, por perdonarme. Y ahí murió, ahí quedó. Eso es hacer la gracia de Dios en vano. Cuando no hacemos la obra de Dios guiadas por su Espíritu. También eso es hacer la obra, o bueno, haber recibido la gracia de Dios en vano. Aun cuando queremos hacer buenas cosas, debemos pedir la guianza de Dios. Porque Pablo muchas veces tuvo el interés de ir a ciertos lugares, ¿no? Pero dice, el Espíritu te lo impidió. El Espíritu de Dios le dijo, no. Y Pablo quería ir a tales lugares para compartir el Evangelio, para anunciar el Evangelio. Pero el Espíritu le decía que no. Hasta que Pablo tuvo una visión de un varón macedonio y Pablo entendió de que Dios lo estaba llamando hacia Macedonia. Y es así como llega Pablo a ir a Europa y así poder compartir el Evangelio en toda Europa, ¿no? Pablo tenía la intención de ir a predicar el Evangelio en otros lugares, pero el Espíritu Santo le dijo que no. Hasta que tuvo una visión en el cual un varón macedonio le estaba pidiendo ayuda, ¿no? Ven a nosotros, ayúdanos. Y Pablo entendió que era ahí donde Dios quería llevarlo para compartir el Evangelio, ¿no? Entonces, por esa razón es que le digo, hacemos la gracia de Dios en vano cuando no hacemos la obra de Dios guiada por su Espíritu Santo. Entonces debemos también nosotros buscar la guía de Dios para hacer su obra, ¿no? Como en este ejemplo que le acabo de dar, ¿no?, en el cual Pablo quería compartir el Evangelio y el Espíritu Santo le dijo que no. La gracia de Dios no nos ha sido dada por alguna obra que nosotros hayamos hecho, sino que la gracia de Dios ha sido dada a nosotros para hacer su obra. No por algo que nosotros hayamos hecho, sino que la gracia ha sido derramada en nosotros para hacer la obra de Dios, para hacer su obra, para hacer la obra de Dios. Esto es lo más importante, de verdad. Nosotros tenemos
de verdad, algunos años aquí en la tierra, no sé cuántos. Y lo más importante que podemos hacer de verdad es hacer la obra de Dios. Dios ha mostrado mucha gracia en nosotros, nos ha perdonado tanto, ha hecho tanto por nosotros, que de verdad nosotros debemos decir, Dios, acá estoy, heme aquí, úsame como tú deseas, ¿no? Úsame como tú quieres. De verdad, eso es lo que Dios desea para nosotros. Pablo dice, yo les exhorto, les ruego, les imploro, les suplico que no reciban la gracia de Dios en vano. Que no lo reciban y ahí queda. Y que vengan a la iglesia a dormir, que vengan a la iglesia solamente a calentar el asiento. Y ahí murió. Y sales de la iglesia y te olvidas de Dios, ¿no? Y al siguiente domingo nuevamente te acuerdas de Él. Pablo dice, yo les exhorto que no reciban la gracia de Dios en vano. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, cristiana, de verdad la gracia de Dios naturalmente nos va a impulsar a hacer obras, a dar fruto, naturalmente. Naturalmente. Tú no te niegues, ¿no? No estés endureciendo tu corazón. Entrégale totalmente tu vida a Dios, si es lo que necesitas hacer. Si es lo que necesitas hacer, entrega totalmente tu vida a Dios. Y pídele que te muestre su camino, que hagas su voluntad. Y su voluntad es que anuncies el evangelio, que lo hagas. Y sigue pidiéndole a Dios que te muestre su camino, ¿no? La manera de cómo hacerlo. También hay algo muy importante que nosotros debemos entender, ¿no? Ya que Pablo nos pide, ha rogado a la iglesia de Corinto que no reciban la gracia de Dios en vano, ya que en cuanto al no recibir en vano la gracia de Dios, quiere decir de que nosotros hagamos algo más, no solamente recibir, sino actuar. Debemos entender algo nosotros, ¿no? De que hacer la obra de Dios, el que nosotros hagamos su obra, su voluntad, para nosotros no es en vano tampoco. Al final no va a ser en vano el haber hecho la voluntad de Dios, el haber hecho su obra. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice las Escrituras? Va a haber una recompensa. De verdad va a haber una recompensa por haber hecho la obra de Dios. Va a haber una recompensa. Vamos a presentarnos todos los creyentes en el tribunal de Cristo, ¿no? Y donde Dios va a probar nuestras obras. Si fueron para Él, vamos a recibir, dice, recompensa, ¿no? La corona de vida, una corona incorruptible. Vamos a recibir recompensa. Y si nuestras obras, o si no hubo obras, si recibiste en vano la gracia de Dios, no vas a tener ninguna recompensa. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que enseñan las Escrituras. Entonces, el trabajo que nosotros podamos hacer aquí en la tierra para Dios no es en vano. ¿Por qué? Porque hay una recompensa, el cual Dios tiene preparado para los creyentes. Entonces, nuevamente leamos el versículo 1 y vamos a continuar con el 2. Según de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, versículo 2, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Entonces Pablo está usando
un versículo del Antiguo Testamento, ¿no? Porque dice, Pablo está citando un versículo del Antiguo Testamento, y es en Isaías 49:8. Ahí lo pueden encontrar. Leámoslo, Isaías 49:8. Dice: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Dice: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, dice, ¿no? Entonces, aquí Pablo está usando este versículo, y miren lo que dice de una manera diferente, pero es lo mismo. En el versículo 2 de Corintios dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Como que Pablo lo complementa. Isaías fue escrito antes de que Jesús viniera, 700 años antes de Cristo. 700 años antes. Y Pablo está usando este versículo de Isaías para decir esto, ¿no? En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y dice Pablo, ese tiempo, dice, ahora es ese tiempo. Ese día de salvación es ahora, dice Pablo. He aquí ahora el día de la salvación. Ya que Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo, Pablo está diciendo, ese día es ahora. Cristo murió en la cruz por tus pecados, y Él ha resucitado, y ese día de salvación ha llegado ahora, dice Pablo. Este es el momento. Ahora es el día de salvación, hoy día. Y miren lo que dice Hebreos. Vayamos a Hebreos capítulo 3. 3:15. Hebreos 3:15. A ver, de repente me confundo. 13:5 he puesto. A ver. No, es 3:15. Vean en su Biblia. Y a veces no le digo, es necesario tener su Biblia. Es 3:15. A ver. 3:15. Yo me he confundido. De repente lo puse mal. 3:15, ¿eh? Hebreos 3:15. Dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bueno, no es el único versículo que menciona más o menos esta frase. Hay algunos más aquí en Hebreos. Pero dice, este mensaje es para ti hoy día, ¿no? Si has escuchado hoy día la voz de Dios, de verdad, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. No lo endurezcas. Dice la Biblia, ¿no? Hoy día es el día de salvación. Hoy día. Quizás mañana ya no, porque quizás mañana ya no llegue otra oportunidad. No hay garantía de que vaya a haber otra oportunidad. Aprovéchalo hoy. Hoy día es el día de salvación. No mañana, no el siguiente mes, no cuando sea viejito. Sino hoy día. Hoy día es el día de salvación, ahora. Y Pablo, y bueno, en hebreo leemos, ¿no? Si has escuchado hoy día la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, ¿no? No lo endurezcas. Muchas veces yo lo he endurecido, de verdad, muchas veces, ¿no? A veces cuando Dios te dice que no,
y duele, ¿no? No, ella no es para ti. Y no queremos hacer caso, no queremos obedecer. Eh, Inclusive cuando Dios quiere usarnos, a veces nos negamos también, ¿no? Anuncia el evangelio con tus vecinos. No, Dios, me da vergüenza, ¿no? Arroche. No endurezcas tu corazón. Si Dios te dice algo, obedécele. Pero hoy el llamado para nosotros como creyentes es de verdad a no recibir la gracia de Dios en vano. No queda solamente en recibir y ahí murió el payaso. Queda en que nosotros hagamos la obra de Dios, en que nosotros podamos expandir el evangelio, en que nosotros podamos anunciar el evangelio. Esa es nuestra chamba, de verdad. En el cual Dios promete no dejarnos solos, sino Él promete estar con nosotros, en anunciar el evangelio. Somos colaboradores suyos, somos sus trabajadores y necesitamos realmente obedecerle a Dios, ¿no? Al Señor. Y si es la primera vez que escuchas de Cristo, que Él ha venido a este mundo hace 2000 años atrás y que murió en una cruz y cargó con el pecado de los tuyos y los míos y los de toda la humanidad y murió en una cruz, si lo hizo fue por ti. Si lo hizo fue por ti, para que tú no te pierdas en el pecado y al final ir al infierno. Si Jesús murió en la cruz, lo hizo por nosotros, por ti y por mí. Y si es la primera vez que estás escuchando este mensaje, o de repente no es la primera vez, pero hoy día, dice la Biblia, hoy día es el día de salvación. No desaproveches esta oportunidad. Entrega tu vida a Dios. Invoca el nombre de Cristo. Cree en Él. Entrégale totalmente tu vida al Señor Jesucristo, ¿no? Y decide seguirlo todos los días de tu vida. Decide seguirlo. Decide entregar tu vida a Él. Pablo, él dice, les ruego, ¿no? Les exhorto, les animo, les aliento a que no reciban la gracia de Dios en vano. Ya han escuchado esta enseñanza hoy. Va para todos nosotros que estamos aquí presentes y los que están en la transmisión también, a que no nos quedamos con los brazos cruzados, a que no vengamos a la iglesia solamente para oír nada más y que la siguiente semana se nos olvide totalmente. Porque eso es lo que ocurre en nuestra mente, ¿no? Fácilmente lo que viene fácilmente se va también. Y más cuando es de la Biblia, de verdad. Porque cuando es algo malo, ahí sí se nos queda grabado. Pero cuando es algo que tiene que ver con la Biblia, se nos olvida rápidamente. Y esa es nuestra carne. Entonces, el llamado de hoy para nosotros realmente es hacer su obra, trabajar juntamente con Dios. Que nosotros podamos expandir el evangelio. De verdad, ese es el llamado de Jesús esta mañana para todos nosotros. De repente para muchas personas ya no va a haber otra segunda oportunidad, porque la salvación es hoy día, es hoy. Y si hoy has escuchado la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, ¿no? No lo endurezcamos. Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a ponernos de pie y cantar una canción más. Vamos a orar, ¿ya? Señor, te quiero pedir perdón, Señor, por las veces que he endurecido mi corazón. A veces en mi carne
como que he rechazado tu gracia y me he enfocado en mí nada más, en mi bienestar. Pero hoy día recibo y creo que todos nosotros queremos recibir tu corrección, tu exhortación, Señor, en la cual es hacer que tu gracia sea, que fluya en nuestras vidas, Señor, y que tu gracia pueda llegar a más personas también, a través de nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta exhortación, por esta corrección que tú nos das a todos nosotros, que lo podamos de verdad recibir, Señor, y no en vano, sino que pueda dar fruto. Y también, Señor, oro por las personas que lleguen a escuchar este mensaje, que toque sus corazones, Señor, que ellos te permitan que te entreguen sus vidas, Señor. La vida sin ti es vana y vacía, Señor. Pero que toque sus corazones para que puedan acercarse a ti, Señor. Venir ante tu presencia. Da convicción de pecado, Señor. Como lo has hecho en mí y en todos nosotros. Gracias por esta mañana. Ahora queremos cantarte, exaltar tu nombre, Señor. Alabarte a ti, Señor, porque solo tú eres digno. Oramos todos nosotros en tu santo nombre, Jesús. Gracias por haber derramado tu gracia en nuestras vidas, Señor. Porque si tenemos lo que tenemos es por ti, si somos lo que somos es por tu gracia, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén.